pero las chicas antes hemos querido despedir a Ricardo con este mini simposio aquí en el ISPAR, que él cada año que podía estaba por aquí en estas fechas participando activamente en la reunión. Y siempre lo decía que esta era una de sus reuniones favoritas, ¿no? Y por eso nuestro interés, y hemos puesto muchas ganas en querer sacar esto adelante, y agradecemos en este sentido a los organizadores del Congreso y de la reunión del ISPAR. Bueno, yo estoy un poco alejado de las canchas de la embriología y de la reproducción en estos momentos, pero he querido remover un poco lo que tenía en el baúl, y bueno, he cogido este tema que es de la toxicidad del embrión preimplantacional. Prometo en algún momento, y a mí mismo siempre me lo prometo, que en algún momento tengo que volver a la embriología, porque uno cuando aprende a querer la embriología es muy complicado y es difícil dejarlo, ¿no? Habiendo tenido grandes maestros como Víctor Ishiyama y Ricardo. La siguiente, por favor. Esto es más o menos lo que es el desarrollo embrionario en su estado preimplantacional. Empezamos con la fecundación del ovocito para tener el cigote. A lo largo del tiempo, como bien lo decía Pedro, depende de la especie, puede durar entre 4 o 6 días. El tamaño del embrión preimplantacional, más o menos lo que corresponde a las 100 micras, ¿no? En algunos casos un poco más, como en el conejo, por ejemplo, que con una buena vista pueden ser visibles a simple vista. Este cigote se convierte en un embrión de 2 células, y como cualquier sistema de división binaria, tenemos un 2 a la n, donde n es el número de replicaciones, ¿no? Entonces pasamos de 2 a 4 células, embrión de 8 células, embrión de 16 células, ya estaríamos hablando de una mórula temprana, pasamos a 32, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a una mórula compacta, y posteriormente pasamos a lo que sería un blastocisto, ¿no? El blastocisto temprano, donde tenemos una tenue cavidad blastocélica recién formándose, y empiezan a diferenciarse las dos líneas celulares del embrión temprano, como son la célula del tropoblasto y la célula de la masa celular interna, ¿no? Y posteriormente, ya cuando este blastocele crece y adquiere una presión hidrostática suficiente, hace explosionar el ovocito, rompiendo la zona pelúcida, para que se produzca la interacción de la célula del tropoblasto con las células uterinas y se forme la decidua, ¿no? Lo que serían las placentas, ¿no? Y la masa celular interna daría origen al embrión o al disco embrionario, ¿no? Con la formación de las 3 láminas embrionarias, etcétera, etcétera, que es lo que hemos gozado. El profesor Ishiyama era un maestro explicando toda la embriología y la formación de las 3 capas embrionarias. La siguiente, por favor. Esta es una diapositiva típica en las exposiciones. Esta es una búsqueda de un Scopus rápidamente a lo largo, con respecto a la embriología preimplantacional, al desarrollo embrionario temprano. Vean que el Scopus tiene datos del 74, a partir del 74 no es que no hubiese nada, hay pocas investigaciones y luego se dispara, y bueno, es un poco creciente, pero claro, no es que la embriología haya empezado en el 74. Hay un trabajo en el área de embriología clásico de la década de los 50, 60, donde se ha acumulado una información impresionante, cuyas ideas aún permanecen incluso vigentes y controversiales en la actualidad, ¿no? Fíjense en este gráfico donde tenemos los documentos por área, ¿no? Donde
Destacan las áreas de la bioquímica, las áreas de la medicina, las áreas de la agricultura, ¿no? La reducción en el número de trabajos, no es que hayan pocos trabajos, se hacen muchos trabajos, sobre todo últimamente en lo que es reproducción humana, pero esto por intereses económicos o lo que fuese, no son publicables, no son trabajos que se publican, ¿no? Entonces no encontramos algún paper de estos trabajos, pero sin embargo existe mucha información en las páginas web, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes están investigando? Bueno, Estados Unidos, no es que en Estados Unidos se investigue mucho, sino que hay un mayor número de investigadores, con lo cual obviamente se tendría que hacer mayor investigación y así lo demuestran estos gráficos. ¿De dónde sale el dinero para la investigación en embriología? Para los papers que aparecen en el Scopus, normalmente los dineros son dineros gubernamentales, ¿no? Y el trabajo se realiza en las universidades. La siguiente, por favor. Un gran avance en la biología del desarrollo se debe al impacto que ha tenido o que tiene en nuestra sociedad actualmente la posibilidad o nuestra herramienta de diagnóstico prenatal, ¿no? Esto ha impulsado enormemente lo que es la biología del desarrollo, empezando desde las técnicas de fertilización in vitro, pues la reproducción asistida, por ejemplo. Ya no solamente podemos inyectar espermatozoides para hacer una fertilización, sino que podemos recuperar una espermátide directamente desde los testículos para hacer la fecundación in vitro. Las técnicas de cultivo de embriones han avanzado fenomenalmente, mantenemos los embriones en cultivo, los desarrollamos hasta módulas o embriones de 8 células, entendemos más o menos su bioquímica, podemos extraer un blastómero, que son como se denominan a las células del embrión preimplantacional, y estos blastómeros pueden, por técnicas de la biología molecular, ser analizados para determinar daños o genes deleterios, por ejemplo, y asegurar o dar cierta seguridad sobre lo que se está transfiriendo y obtener un producto bastante seguro en lo que podría ser o libre de alguna enfermedad genética hereditaria. Esto no es nuevo, esto se conocía ya desde los 74, ya se hablaba de esto, ¿no? En el sentido de que Bowe, por ejemplo, ya en el 74 presentan este gráfico. Este gráfico corresponde a la tasa de abortos espontáneos, donde se han realizado un análisis citogenético. En gris, ustedes en las mismas barras, en gris ustedes pueden ver el porcentaje o porcentaje relativo de un cariotipo anormal, y la parte blanca en las barras con las columnas corresponden a los cariotipos normales. Es obvio que el grueso de abortos espontáneos están producidos por un cariotipo anormal. A nosotros, como hablando de la etapa del desarrollo embrionario, nos interesaría la semana 1, la semana 2. Ya ven que los números son muy pequeños porque obviamente cuando hay un problema en este tipo de embriones no se alcanza la implantación y luego pasan inadvertidos como abortos o como una menstruación normal en el caso de la mujer. La siguiente, por favor. Estas son unas reliquias que he sacado del cajón de los recuerdos. Confirma, ¿no?, una de nuestras primeras obligaciones en el laboratorio del 2015, en el laboratorio de reproducción, era aprender a usar el current context, ¿no? Teníamos que buscar la bibliografía, enviar la tarjetita para que luego los investigadores nos envíen el reprint, ¿no? Esto que ahora tan fácil lo hacemos en el ordenador, ¿no? Bueno, y el current content pasaba por las manos de todo el laboratorio 215, ¿no? Nos lo íbamos
turnando y íbamos llenando las tarjetas con los artículos que nos interesaban. Incluso por aquí tenemos todavía alguno con el sello de San Marcos, la firma de quien lo había pedido, y luego no sé cómo ha aparecido entre mis papers, pero aquí lo tengo yo. Si luego me lo quieren reclamar, ya se los enviaré por DHL. Esto es interesante, ¿no? Porque no solamente uno cuando quiere hacer ciencia o cuando aprende a hacer ciencia debe estar informado, ¿no? Y la forma de informarse es leer, ¿no? Y algo que aprendimos en el laboratorio, que nos enseñó el profesor Víctor Ichiyama, que nos enseñó Ricardo Tela, que compartimos con Pepe Pino, con la profesora Betty Shiga, era los seminarios del laboratorio, ¿no? Teníamos nuestras sesiones donde discutíamos algún paper que nosotros encontrábamos interesante y lo compartíamos, etcétera, etcétera. Y luego era gratificante porque cuando tú recibías un reprint te daba una alegría, ¿no? Uy, me han contestado, ¿no? Y luego cuando tienes oportunidad de encontrarte con esta gente, ya es como si los conocieras porque sabes lo que has escrito y bueno, vas recopilando autógrafos in vivo, ¿no? De la gente, ¿no? Y bueno, esto está muy bien, es algo que en la actualidad a lo mejor se ha perdido, pero bueno, o tenemos otra forma de hacerlo, ¿no? La siguiente, por favor. En el tema que nos trae de la toxicología en el embrión preimplantacional o la embriotoxicidad, todo esto cabe dentro de lo que es la teratología experimental, ¿no? Ya ven aquí los años recopilados de trabajos anteriores, hay muchas cosas. A lo mejor lo clave aquí es los conceptos de Austin en el 73, ¿no? Que el agente embriotóxico sobre el embrión obedece al número de células que se pueden afectar, ¿no? Y esto llevó a plantearse lo que nosotros conocemos como el todo o nada, ¿no? ¿Cuántas células se puede dañar en un embrión? Hay un límite, ¿no? Por aquí hay algunos microbiólogos, ¿no? Cuando se forman los biofilms también necesitamos un número de bacterias para formar el biofilm, ¿no? Para matar un embrión también necesitamos un número de células, ¿no? Parece que el número de células es algo importante, ¿no? Bueno, efectivamente, porque si sobrepasamos un número de células, a lo mejor el disco embrionario es inviable y podríamos obtener un saco vitelino vacío, por ejemplo, o una reabsorción del embrión durante la implantación. O en otros casos podríamos tener un retardo en el crecimiento, o un embrión más pequeñito, y esto es porque no se ha matado el suficiente número de células. Recordar que estos blastómeros en los embriones preimplantacionales son células totipotentes, ¿no? Con lo cual, las células que sobreviven pueden dar origen a todos los tejidos, es decir, pueden dar origen a una organogénesis normal. El problema es que será más pequeño porque hay menor número de células. Uno de los autores que empieza a preocuparse y tener bastante claro lo que es la embriotoxicología en el estado preimplantacional fue Spearman en el 76, ¿no? Y por ahí ya he mostrado su firma, entonces es alguien conocido ya para nosotros. Era conocido en el laboratorio, ¿no? Hablábamos del Spearman. Y lo que preocupaba a Spearman era, y que es vigente en la actualidad, son tres preguntas, ¿no? Primero, saber si el agente teratogénico, el agente letal va a llegar al embrión o alcance el embrión preimplantacional. En segundo lugar, cuál es el mecanismo de este agente embriotóxico para producir la muerte de los blastómeros o la necrosis de los blastómeros. Y finalmente, qué es lo que va a ocurrir con este embrión tocado por el agente toxicológico cuando alcance el útero o cuando interaccione con las células uterinas. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la toxicología, estoy 5 minutos. Gracias, Pepe.
Hay etapas en las que nos interesa o hemos estudiado el efecto sobre los embriones preimplantacionales, probando el agente tóxico sobre la madre. Luego hemos pasado al evaluar el efecto del agente toxicológico directamente en el embrión. Y finalmente, una vez tocado el embrión por el agente toxicológico, hacemos una transferencia de estos embriones a una madre receptora y evaluamos cuál es el efecto toxicológico. La siguiente, por favor. La siguiente, aquí. Las que nos interesan, voy a pasar rápidamente. Son 3 diapositivas las que nos interesan porque tienen que ver con Ricardo y con nosotros. Esta fue la primera. Justamente en estas discusiones de los papers, de los efectos toxicológicos, de los inicios de la reproducción asistida en humanos, nos preguntamos cuál era el efecto de un anestésico usado frecuentemente en todas estas prácticas, como la aspiración de los ovocitos o la transferencia de los embriones en el útero. Y bueno, estudiamos la lidocaína primero inyectándola en hembras, luego hembras preñadas. Evaluábamos a las 96 horas los embriones y veíamos el descenso de los blastocitos y el aumento de los embriones degenerados o los embriones en estados retrasados. Luego esto mismo lo evaluamos in vitro. En este caso, claro, lo que nos permite el cultivo de embriones es que podemos utilizar mayor cantidad de agente embriotóxico, ¿no? Y podemos explicar de forma a qué era debido estos efectos embriotóxicos cuando analizábamos Pedro, el especialista, Silvio Tarkovsky, con su aliento mágico, ¿no? Se explotaban, separaban todos los blastómeros y recontaba el número de micronúcleos como un endpoint de citogenético para explicar la disminución de embriones. La siguiente, por favor. Esta es una continuación del trabajo anterior, ¿no?, de la lidocaína, donde claramente se puede ver cómo estos embriones mayoritariamente eran arrastrados o detenidos en los estados tempranos de 2 células, ¿no?, mientras que en los controles veíamos la formación de blastocitos, ¿no?, y entre medio podríamos encontrar algún blastomero degenerado, ¿no? Esto era interesante porque, bueno, no veíamos los embriones de 8 células o algunas mórulas que interesaban sobre todo por los aspectos de la diferenciación de la bioquímica del embrión, ya que, como decía Pedro, ¿no?, una de las acciones era entender estos mecanismos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Este es un trabajo también realizado en el laboratorio 215. Las publicaciones fueron posterior porque nos llevó un tiempo a aprender a escribir paper, pero finalmente lo hemos conseguido. Y después de un centenar o varios centenares de papers, esto lo miramos con mucha nostalgia, ¿no? Este es un trabajo que, bueno, dentro de esta embriotoxicidad, una de las cuestiones es que el agente toxicológico o algunos de los intermediarios del metabolismo de estos agentes embriotóxicos puede llegar por vía materna, ¿no? Nosotros, una de las pasiones cuando empezaban los cultivos en el 215 de los embriones de ratón es que se nos bloqueaban, ¿no? Se nos bloqueaban en el estado de 2 células y no progresaban. Nosotros pensábamos, bueno, esto tenemos que darle solución. En rata es muy normal el bloqueo de embriones de 2 células. En ratón es menos frecuente. Esto tiene que ver con la reactivación del genoma propio del embrión, ¿no? Mientras tanto, durante la fecundación y el embrión de una célula, el embrión sobrevive con los RNA que acumula de la madre, pero cuando tiene que arrancar su propia maquinaria es en el estado de 2 células y ahí se puede producir un bloqueo.
Un día llegó Peta muy entusiasmado al laboratorio diciéndonos que ella sabía cómo evitar el bloqueo, nos contó la historia, ¿no? ¿Cuál era la historia? La historia era cultivar los embriones con suero de mujeres en Islam. Al día 15, creo, ¿no? O días, no me acuerdo, 15, 7 del periodo de gestación, ¿no? Entonces, todos nosotros éramos los encargados de buscar suero y íbamos preguntando a las amigas, ¿no? Cuándo era su ciclo menstrual para llevar el control y pedirle una muestra de sangre al día 15. Y efectivamente, usando este suero, no tuvimos problemas y los cultivos se realizaban maravillosamente, ¿no? Vencimos el bloque del arresto de los embriones de 2 células. Otro factor que podíamos estudiar o comprender con esto era de que estos factores, los factores normales, son transmitidos a través del suero, también se podrían transmitir los factores adversos o los que podrían causar embriotoxicidad. Y por este motivo, un día aparecimos con Pedro Orihuela en el Larco Herrera, buscando mujeres, ¿no?, consumidoras de pasta básica de cocaína. Llegamos a reclutar 8 muestras de suero, un poco más nos quedamos por ahí, ¿no? Y con estos 8 sueros de mujeres consumidoras de pasta básica hicimos este trabajo y pudimos ver que efectivamente realizando el cultivo de embriones de 2 células teníamos aproximadamente un 50% de retención de los embriones en el estado de 2 células, mientras que usando sueros normales de mujeres no consumidoras obviamente, ¿no?, más del 80% de embriones de 2 células podían continuar con su crecimiento al estado de mórula o blastocisto, ¿no? Y bueno, esto era lo que les quería contar, más o menos lo que hacíamos en el laboratorio, y agradecer a todo lo que hemos recibido en esta área de Ricardo, ¿no?, cuando preparábamos los medios de cultivo, por ejemplo, ¿no? Hoy es muy fácil cultivar embriones porque todos los compramos en Guispo o en Pilitroyen o lo que sea, pero el preparar un medio de cultivo en los años y pico, ¿no?, era todo un drama, una gran lista de reactivos. Cuando llegabas al final, que era cuando tenías que añadir el cloruro de calcio, todo el medio se te precipitaba. Entonces tendrías que aprender. Un día también apareció Ricardo y nos dio la solución, ¿no?, porque Ricardo leía mucho y nos traía las soluciones, y la solución era disolver en un medio ácido el cloruro de calcio y luego añadirlo gota a gota, ¿no?, al medio de cultivo, y así no nos precipitábamos y ganábamos en la preparación del medio de cultivo. Bueno, en fin, muchas gracias y ya nos contaremos más batallitas seguramente luego. Agradecemos al doctor felicitamos al doctor